Sí. Quería preguntarles a un ponente, de tal manera que de esa manera aprovechamos más el tiempo para hacer comentarios. A veces siempre nos falta tiempo para hacer comentarios. Bueno, mi nombre es Samuel Mungú, profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México. Y en esta oportunidad voy a moderar esta sesión, que es Finanzas y Economía y Turismo. Voy a presentar primero a Demetrio. Sí. Edgar Demetrio Tobar García. Él nos va a presentar a Notes in Institutional Trust in Poverty, Evidence from Latin America. Demetrio, por favor, presentas de dónde vienes, todo. Actualmente trabajo para la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, sobre todo en economía por la Universidad de Barcelona. Trabajé mucho tiempo en Moscú, en la High School of Economics. Mi segunda lengua no es el inglés, es el ruso. Déjame presentar la pantalla. Aquí. Presentación. Y lo vuelvo un poquito para acá. Y bueno, sé que hay algunos doctores, no sé si puedo ir también a un nivel relativamente técnico. Hay estudiantes que seguramente lo aterrizaré. Y el título de la ponencia, como bien decía Samuel, pues tiene que ver con pobreza y confianza. Déjame tener una red social no minimizar esto. Porque me parece que puede ser de la otra laptop. Es de... Ahí está. ¿Qué te parece? Sí, aunque me parece que este es de la general. No. Sí. Entonces dejemos que si no va por acá. Baja. Eso, ahí quedamos. Perfecto. Faltando 2 minutos, voy a sacar el número 25 también. Cada uno tiene 20 minutos para. Por favor, muchas gracias. Bien. Pobreza y confianza. Y en este momento espero que los demás tengan una idea general de lo que sería confianza. Después voy a ir a una definición mucho más puntual, mucho más específica, que es confianza institucional. Sobre pobreza me sirve mucho que en la primera presentación, la conferencia magistral, pues se tocó el tema, hablamos de crecimiento, hablamos de pobreza, hablamos de desigualdad. Está muy reciente porque López Obrador podría ser con mejores números macroeconómicos. Pero la última discusión fue, oye, está bajando la pobreza. Y hay una gran sanción al respecto. No es mi área de expertise pobreza, realmente es un artículo que quería escribir con Jorge Garza, que está ahora en la Universidad de Nuevo León. Muchas no. Al final, Jorge no pudo, él es el experto en pobreza, y cuando terminé este trabajo, me dijo, ya lo tienes, Edgar, dale, para terminar. ¿Qué sabemos de pobreza? ¿Qué sabemos a nivel macro? Porque se puede analizar a nivel macro, a nivel micro, de distintas ciencias sociales. Mis amigos psicólogos tienen un conflicto también allí, y los economistas otro. Y el economista a nivel macro, a nivel micro. A nivel micro creo que tenemos mejor conocimiento de qué ocurre con pobreza. A nivel macro hay un par de variables que son clave. Y lo tenemos bien estudiado en la literatura. ¿Quieres reducir pobreza en México? Necesitamos más crecimiento económico. ¿Quieres reducir pobreza en México? Necesitamos que la desigualdad se venga hacia abajo. Y eso lo conocemos muy bien. Más crecimiento, menos pobreza. Más desigualdad y más pobreza. Y hemos trabajado con ello, hay mucha evidencia empírica al respecto. ¿Qué más sabemos? Bueno, hay una variable que me interesa incluir en esta discusión, se llama confianza. Y sobre confianza también sabemos, desde la escuela neoinstitucional, Douglas North, Premio Nobel de Economía, que a mayor confianza, mayor crecimiento económico, mejores variables neoinstitucionales, reglas formales, informales, incentivos, más crecimiento económico, menor desigualdad. ¿Qué no sabemos? Esa parte que estoy estudiando en mi artículo, en esta investigación. No sabemos a nivel macro cuál es el papel que tiene la confianza en la pobreza. A partir de esta revisión de literatura muy breve aquí y ahora, empiezo a formular mi pregunta de investigación, mi objetivo, mi metodología, mis hipótesis. Yo lo que me pregunto es sobre una clase de confianza, la institucional. ¿Cuánto confiamos en el gobierno, en la policía, en el corte, en las universidades? ¿Qué tan confiado estaba yo cuando envié a este congreso mi paper? Y seguramente para ustedes puede ser fácil también pensar la confianza que tengo en general, que de ahí viene mi idea de investigación. Estuve viviendo mucho tiempo fuera del país, para mí es fácil verlo.
Llego aquí y me doy cuenta que los niveles de confianza en Guadalajara en particular, pero en mi país en general, a la baja, a la baja, a la baja. A nivel individual. Está el World Value Survey, un estudio mundial sobre valores. Y tenemos evidencias, se está estudiando ya, la confianza en América Latina a la... Y parece que hemos bajado la pobreza, pero no es tan claro. De ahí tomo la idea. Pregúntense a cuántos de los que están alrededor de ustedes confían. Yo hago esta pregunta, y si hicieron la pregunta hace 3 décadas, los mexicanos dirían que confío en 3, 4 de cada 10. Cuando pregunto esto ahora y están los números fríos, la gente confía de 10 en 1 o 2 personas. De ahí tomo la idea a nivel micro, porque ahí también trabajo a nivel micro, lo relacionamos con capital social, con público. Esto es interesante, puedo ir para allá. Y digo, tengo datos para la confianza institucional, no la confianza personal, no individual, no social, pero institucional sí. Y puedo intentar verificar esa hipótesis. Y lo que hago es un modelo de integración. Los más técnicos puedo explicarlo mejor para los demás. No es análisis de regresión, pero muy cercano, y sí llevo a ese análisis de regresión para ver si efectivamente esta confianza institucional, que no se había mencionado, afecta o no la pobreza. Y esto es de lo que estoy. Me voy a dedicar esto por tiempo, si hace falta regreso, porque creo que para mi discusión va a ser más importante que le digan los datos y que le muestren unos pequeños mapitas. A nivel macro, no lo olviden, lo que estoy discutiendo, pues es muy común que podamos encontrar medidas de crecimiento económico, de desigualdad e incluso de pobreza. De confianza institucional no tanto. Pero encontré recientemente que el Banco Mundial, además de eso, estaba presentando datos de confianza institucional que se pueden utilizar. Aquí hay un gran conflicto. ¿Cómo medimos pobreza? Que por cierto, fue en la jornada, contrario al gobierno federal, donde encontré el artículo que más me gustó para criticar ese indicador que tenemos ahora de que la pobreza está bajando en el país. Pero por lo demás, si usamos un indicador todo el tiempo, pues hace mucho que parece que sí, que la pobreza viene solo. Volvemos a ver nuestra realidad, no es mi impresión, no es mi impresión de Guadalajara, pero el número frío está allí, y el número frío está allí porque se mira, es que no, en Guadalajara no, pero en el sur del país, donde sí hay muchos más pobres, efectivamente me parece que se viene hacia abajo. Lo que yo hago es no entrar a esa discusión de qué es pobreza y cómo la medimos, voy a nivel macro y recurro a los artículos que hay. Aquí está el autor Fosso, en una revisión de literatura, y sería una forma muy sencilla es que vayamos a ver la pobreza según la cantidad de dólares que tiene la gente para vivir diario. Que lo conocemos, recordar es, oye, ¿cuánta gente vive con $1 al día? Se hizo muy popular. Bueno, esto ha ido cambiando, $1 cada vez es mucho menos. Y se ha estado ajustando, hoy también se vuelve a ajustar. Entonces yo empiezo a buscar datos y encuentro el porcentaje de la población para los países de América Latina que viven con $1.9, 3.2 y 5.5. Ah, perfecto. Desigualdad, coeficiente de Gini en el primer semestre popular, a mayor coeficiente de Gini, más desigualdad. Más chiquito, mucho mejor. México es un país desigual, es muy, muy evidente. Y crecimiento económico, Producto Interno Bruto. Repito, porque quizás no lo se viene bien. Pobreza puede reducirse con mayor crecimiento. Y entre más igualdad encontramos en ese crecimiento, desigualdad también tiene más efecto moderador. Multiplicas desigualdad por crecimiento económico y encuentras una mejor visión de qué pasa con pobreza. Esta es la lista de los países, ¿no? Está Chile, está México. Y este es el otro indicador, Worldwide Governance Indicators. Para medir confianza institucional, uso estos 3 indicadores: corrupción, la efectividad del gobierno y el Estado de Derecho. Y después, análisis factorial, lo simplifico, tengo una sola variable. El mapa va a ser más interesante. Aquí tenemos a México, que seguramente es lo que más nos interesa. 2019. ¿Qué porcentaje de los mexicanos vivían con menos de $2? 1.9, 2.7 en 2019, y antes de la pandemia. ¿Cuántos mexicanos vivían con menos 3.2 menos $? Tenemos 9.2%. 2019, ¿cuántos vivían con $5.5 al día? México, 26.6. Muchos en día. Justo en ese año, 2018-2019, yo estaba remodelando mi casa y yo noté cómo el maestro pues le pagaba al albañil. Señora, le estaba pagando 100 pesos. Multipliquen 5 por 2, que son los 20, 5 por 20, cada 100 pesos. Eso recibía los albañiles que estaban remodelando mi casa. ¿Se daba cuenta, no?
Tengo alumnos que me dicen, no es posible, solamente un vagabundo podría vivir con esa cantidad de dinero, ¿no? Hay gente que trabajando recibe eso. ¿Qué porcentaje recibe eso en el país en 2019, de acuerdo con esos datos, que los manda INEGI y los verifica el Banco Mundial? Tenemos 26.6, ahí tenemos lo que pasa con toda América Latina. Estas son las variables que estoy utilizando, variables descriptivas, análisis de correlación. Me gustaría más contar la historia, si es necesario regresamos a los estadísticos descriptivos, de cómo ha evolucionado el Producto Interno Bruto, la pobreza, la desigualdad, pero me interesa hablarles más del método que estoy utilizando y del modelo econométrico. Aquí va a ser un poquito más técnico, pero lo que quiero decir es que mi conclusión final tiene un respaldo con datos duros, con una metodología, con un método que es bastante preciso, con pocos sesgos para mi conclusión. Lo que les digo es algo que ya sabemos. La pobreza es explicada por tu crecimiento económico, por tu entorno bruto real, por la desigualdad. Y lo que yo digo nuevo, que no se ha dicho antes, aunque a nivel médico se había comentado, es, señores, la confianza institucional es muy importante. Yo noto cómo dejamos de confiar entre nosotros, pero también noto que no confiamos más en la policía. O sea, cuando yo vivía en México, 80, 90, no. Yo noto que la gente confía menos, por lo menos en Guadalajara. Confía menos en las organizaciones. Esta confianza institucional no ha mejorado. Viene hacia abajo y tenemos números para ello. Y nos ha dicho, y justo aquí muestra evidencia, esto es relevante. El método final que utilizo se conoce como Fully Modified Least Squares, con datos de panel. Tengo varios países latinoamericanos, varias observaciones en el tiempo, de 1995 a 2019. Evito meterme en el conflicto de los años de la pandemia, que la pandemia tuvo un fuerte, parece cierto. Lo primero que voy a hacer para poder trabajar con esos datos, porque les digo, no voy a un análisis de regresión típico, no es la regresión que normalmente conocemos, sino un análisis de integración. Si hace falta, después explico un poco más qué es la integración. Y lo primero que se necesita para ello es verificar si estas variables tienen raíz unitaria. Muy rápido para los que no tienen claro la econometría, la raíz unitaria significaría que la variable se explica por sí misma en el tiempo. Y todos sabemos que el Producto Interno Bruto realmente se sigue a sí mismo en el tiempo. El crecimiento económico no. Entonces, cuando tú quieres verificar la relación entre variables, si ya se explican solitas por el tiempo, pues no explicas nada. Realmente siguen simplemente una tendencia. Y hago mis pruebas de raíz unitaria, estas las de primera generación, las de segunda generación, aquí están las de primera generación, y lo que encuentro es algo que se sabe bien. Crecimiento económico, pero también pobreza, es decir, GDP per cápita, pero también pobreza, y también tenemos evidencia para desigualdad, el coeficiente de Gini, pues parece que tiene esta raíz unitaria. Simplemente van en el tiempo, con una tendencia muy clara, un choque estructural a escala, pero eso no por el tiempo. Y entonces, para poder ir adelante con el análisis de integración, pues sí necesito esto, y después saber que en primeras diferencias, el tiempo 1 menos el tiempo 0, que esa diferencia, esa distancia, esa brecha, pues efectivamente no muestra resultado, lo que llamamos que es estacionario. Y encuentro esas características en las tareas que me interesan. Mi siguiente paso, si quieres, después volvemos a lo técnico, es, bueno, y están cointegradas. ¿Qué significa están cointegradas? Que hay una relación de largo plazo. Es cierto que la pobreza se relaciona con crecimiento, con desigualdad, y en mi caso, con confianza institucional en el largo plazo se van moviendo juntas. Uso las pruebas, los 7 indicadores de Pedroni, son 11 en realidad, y la mayoría sugiere que sí están cointegradas y tengo distintos modelos donde el crecimiento económico, la desigualdad, la confianza explican esos distintos niveles de pobreza de los que les he hablado para toda América Latina. Una vez que he verificado esto, voy a algo que será más común, que se decide que es un análisis más cercano a la regresión, algo que seguramente habrán visto de estadística, los que son estudiantes. Les digo, he encontrado evidencia, tengo manera de señalar que es cierto, desde luego, mayor crecimiento económico, que será la primera línea, implica menos pobreza. Y ahí puedo saber cuánto, ¿no? Es una salida logarítmica. Cuando el crecimiento económico cambia al 1%, pues esto es lo que me permite que baje los niveles de pobreza. Ese porcentaje que mencioné. Lo más importante para mí no es eso, si ya lo sabíamos. Lo más importante es que mi variable de confianza institucional explica, es significativa y efectivamente permite que la pobreza caiga. No tanto como lo haría el PIB, ¿no? Pero sí es muy relevante. Y consecuentemente, tengo evidencia de aquí hay algo. Reviso cada una de las variables. Son la evidencia del gobierno, Estado de Derecho. Y encuentro que corrupción no siempre es significativa. Me hizo mucho ruido, una tarea que está por ahí pendiente. Esto para los que hacen política pública, lo que tenemos que hacer. Sí tenemos que recuperar confianza, lo tienen que ver a nivel individual, ¿no?
necesito que los demás confíen en mí y ganarme la confianza de los demás y no perderla. Necesitamos como sociedad incrementarla, pero también con nuestras organizaciones. Y entonces los que hacemos política pública tenemos que preocuparnos porque la gente comience a confiar en la policía. Yo veo que la gente tiene más miedo de encontrarte con la policía que a veces encontrarte con un ladrón. Pueden ser lo mismo. Eso no tendría por qué ser así. Entonces necesitamos muchas políticas públicas que nos permitan regresar a esos niveles de confianza institucional, porque no solo afecta al crecimiento, afecta a pobreza. Si quieres bajar la pobreza, necesitamos eso también, además de lo otro. Con corrupción, no lo sé. Tarea pendiente, porque no fue significativo. Es muy obvio que es muy corrupto, ¿no? Entonces tenemos que repensarlo. Y este se llama, en conclusión final, nuestras políticas públicas que nos regresen esa confianza institucional. Este artículo ya está aprobado para publicación. Es una revista de acceso abierto que se llama Economics and Business Letters de la Universidad de Oviedo. Está ya en el copia edition, entonces muy pronto, supongo que a final de año ya aparece publicado, lo podrán descargar y van a ver todos estos pequeños detalles. Ya después podemos ver algo no, se dependerá de muchos otros factores, pero este ya prácticamente pasó esa línea para publicación. Les agradezco mucho su atención. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Adelante. Bueno, yo tengo dos preguntas. Por favor, a ver si primero nos presentamos para conocernos. Hugo Diseño Ramírez, de la Universidad Panamericana. Y parte, mencionaste en varios momentos el tema de la policía. Sí. ¿Por qué no utilizar esa variable? Porque a nivel macro es mucho más complicado, pero está incluido. Cuando voy a buscar el indicador macro que me permita acercarme a ello, lo más cercano es este de efectividad del gobierno. No tenemos un indicador macro para todos los países de América Latina que me permitiera construir una base de datos de panel para poder medir exactamente eso, ¿no? Lo que asumimos que está aquí, y cuando vamos a la metodología, por ahí se le pregunta, ¿no? Intentan sumarlo. Es cierto que sigue siendo una variable que tendrá sus problemas. Al principio utilicé Economic Freedom, seguramente lo conocen. Y entre discusiones con colegas me dijo, no, te recomiendo más bien que uses aunque lo hice con Economic Freedom. Y no solamente hice con integración, hice los típicos análisis de efectos fijos, efectos variables, modelos dinámicos. La mayor parte de los ejercicios de econometría que hice llegan a la misma conclusión, a pesar de que estén sesgados. Es cierto, o sea, la confianza institucional es importante para reducir pobreza. Sí haría falta buscar otros indicadores porque lo hice con ese, pero necesitamos mejores indicadores, eso es cierto. Sí, porque a veces no hay para ciertos años, entonces para cuando se complique, es una variable muy poderosa. Sí. Y bueno, otra cosa, hablar un poco del panel, de qué consiste ese panel modificado de funciones. Bien. Cuando una variable muestra raíz unitaria, no puede ser un análisis de regresión tradicional, seguramente conocen los modelos ordinarios o han hecho ustedes. ¿Por qué no? Porque no explicas la variable se explica por sí misma en una serie de tiempo. Lo primero que se tiene que hacer para utilizar el modificado o el dinámico modificado es verificar que esas variables que efectivamente te muestran raíz unitaria, pues después en primeras diferencias desaparezca la raíz unitaria. Estoy buscando que sean estacionarias, pero tendrá que ser estacionarias en primeras diferencias. Una vez que tienes estas dos condiciones, entonces puedes hacer el análisis de cointegración. Hay un ejemplo para entender el análisis de cointegración, porque por relación entendemos un número entre -1 y 1, donde ceros que no hay relación entre ellos, ¿no? Análisis de regresión, tengo dependiente e independiente. Cointegración, imagínate un señor que va con su correa y su perrito. A donde va con la correa del perrito, el perrito se mueve. ¿Están correlacionados? Sí. El señor explica al perrito, el perrito explica al señor. No tengo idea. Lo que sí veo es que está cointegrado. Esta correa del perrito y el señor no se están cointegrando. Lo que yo digo es que esa correa existe entre el PIB, el crecimiento económico, la desigualdad y la confianza. Es como una correa. A donde me muevo, la correa va conmigo. Y entonces hay una relación de largo plazo. Oye, pero dime qué tanto. Para decirte qué tanto, entonces recurre a estos métodos más recientes, para fully modified, y entonces me permite calcular estos coeficientes que habíamos dado, ¿no? Y te puedo decir qué tanto es que esto me afecta al otro. Al final esto siempre tiene su crítica, me importa mucho más la dirección. Oye, ¿crecimiento económico baja pobreza? Sí. Oye, ¿desigualdad sobre pobreza? Sí. Lo que yo digo nuevo, la confianza institucional reduce pobreza, sí, aquí está la evidencia. Con este método, bajo estas limitaciones. Y no tenemos algún riesgo de modernidad en este caso, de simultaneidad.
No, esa es una maravilla. Pedroni demostró en un paper de 2001 que la endogeneidad de las variables dobles, la doble causalidad, se elimina una vez que cumples con las condiciones previas y vas a este análisis. Hay una crítica al respecto. Un amigo me dijo, no, olvídate, en econometría siempre vivimos una endogeneidad, no hay manera de curar eso. Pero hay un paper por ahí que intenta respaldarlo. ¿Qué más hice? Bueno, pues hice otras estimaciones con otros métodos y en general la conclusión llega a lo mismo. ¿No? En el paper está señalado, son letras, entonces es muy breve, pero son pruebas que están hechas. Y esta cuadra no refiere efectos, pero ya por ya cierro. Esta cuadra no se utiliza efectos vivos aleatorios, ¿cierto? No, es otra cosa. Ah, ya, es otro. Es otro método, sí correr regresiones con efectos fijos y aleatorios, y lo que digo es que en general la evidencia está muy perdida. Y sobre todo con las primeras variables, eso estaba muy sabido y se ha hecho con muchos métodos y sabemos que quieres bajar pobreza en México, más crecimiento, que se lo gritaron a López Obrador, pero también necesitamos menos desigualdad. Lo que digo nuevo hoy, además de estas cosas, hay que prestar mucha atención y confianza. Y un modelo, si uno sabe, no hago nada de literatura, pero no, porque el corte transversal pierdes información con los datos de panel, obtienes más información, no tiene sentido dejar de ver esto cómo se mueve en el tiempo por simplemente analizar países. No, mi consejo siempre, entre más datos, mejor. Oye, lo puedes hacer, sí, le pido un puller y me corre una regresión como si fuera una regresión sencilla de corte transversal y los resultados serán iguales. Eso no lo hice, pero está igual. muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Porque el comentarista, dicho sea de paso, que iba a comentar este paper, no ha venido. Así que tenemos tiempo para comentar un poco más el artículo. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta cómo aterrizo esto, porque para mí está muy claro, pero oye, ¿qué no sirve? Por favor, Javier Sánchez de la Instituto Americano. A ver si la corrupción no está ligada con la prueba de confianza y la corrupción no fue una variable significativa en la investigación. Sí. Sí. A mí me hizo mucho ruido. Yo, por el contrario, puso el índice donde los puntos son indicadores y yo esperaba, cuando hago eso de manera individual, pues encontrar que corrupción siempre estuviera ahí, ¿no? No lo encuentro. Tengo una hipótesis de ello. La corrupción en este país, en América Latina, ha sido muy estable, muy constante, o incluso ha crecido. Y quiero pensar que por esa constante en los años del 95 al 2019, pues no tiene impacto. ¿Es eso o algo estoy haciendo mal? Necesito ir más adentro. Yo quiero pensar que ha sido tan constante que si la analizara simplemente en el tiempo, pues diría, mira esto, pues siempre ha estado así. Entonces es un ceteris paribus que decimos los economistas. No ha cambiado, entonces no te explica. No lo sé, es una tarea pendiente, aunque no sé si lo haré, ¿no? Porque me metí en pobreza por mi colega de la uni y ya me dijo, ya lo tienes, termínalo, y no sé si me va a dar tiempo para ir más adentro, ¿no? Tú ya terminaste, por favor, déjalo de más. No es cierto, yo acá haciendo investigación, pero cuáles sean las políticas públicas que te darían para la confianza. A ver, de seguirle a los que hacen, nunca he sido servidor público. La relevancia de esto, pues no es nuevo. Tenemos décadas desde que no ganó el premio Nobel diciendo, señores, es bien importante que recuperemos la confianza de las instituciones. De recién que regresé a México, quizás usted lo recuerda porque usted no ve en tele, pero recuerdo mucho a Televisa diciendo, ¿tienes valores o te vale? O esta universidad seguramente les enseña valores, ¿no? Todo esto tendría que estar por ahí. Bueno, eso es necesario. O sea, si te están riendo es porque están haciendo mal, pero no es la intención. La intención es que tengan valores, que escuches a tu compañero, que ayudes, que si te interesa la institución sientas confianza y que tengas confianza con tu profesor y viceversa. Yo no confío en las teorías de mis alumnos. Estoy usando el antiplagio, lo hizo ChatGPT, lo hizo usted. Esa desconfianza no tendría que existir, ¿no? Y no te ocurre con los estudiantes alemanes. No desconfiaba de ellos, todavía ahora. O sea, yo sé que el estudiante alemán nada más hizo trampa. O sea, no lo hizo ChatGPT, lo hizo él. Porque es otra cultura. Eso tenemos que recuperarlo y se puede recuperar desde esas empresas, desde el gobierno. Ese vive sin drogas porque tienen que tener que decir, oye, vives en corrupción, pero no veo, no vamos a ese tipo de políticas. Alguien por ahí me dijo que era muy interesante que con el coronavirus, como nos hemos ido a todo en línea, pues los niveles de corrupción tendrían que haber bajado. Porque como ya lo haces en línea, pues no puedes que hablar con el servidor público para arreglarte. Bueno, en México no estoy tan seguro, parece que en otros países sí. Pero ese tipo de enseñanza que nos dejó con la pandemia, pues tendríamos que utilizarlo para recuperar esos niveles de confianza en nuestras instituciones, en nuestras organizaciones, confiar en esta universidad, confiar en la policía.
Si preguntas a alguien que va a pie, créeme que la gente no quiere encontrarse con la policía. Créeme que si vas a la carretera, en la autopista, ves al federal y también te asusta ver al federal. No ves a la Guardia Nacional y dices, no, la Guardia Nacional va a le asusta al federal. Bueno, eso es algo que tenemos que trabajar y se ve desde cosas muy pequeñas. Y eso es importante, no lo dije yo ahora, se ha dicho antes por otras razones. La otra razón era el crecimiento económico. Mi razón ahora es para bajar la pobreza. Porque por el contrario, lo que hemos hecho es desconfiar, 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 desconfiar. Y eso termina por afectar también a la pobreza. Un pobre no confía en las organizaciones. Vamos a este programa de solidaridad número 2. No confío en ti, me vas a robar, me vas a usar. Y no participan de los programas para reducir pobreza. Eso es lo que tendremos que trabajar y hay muchas recetas que están hechas. No las hemos hecho. ¿Alguien más? Chicos, díganme que estoy mal. Díganme que ustedes se confían en sus compañeros. Díganme que confían en Alan. Una última pregunta. Sí. Fíjate, es muy interesante lo que tú planteas. Para una próxima investigación, algo que podría ser muy útil es lo siguiente. Como estás utilizando un constructo. Ese constructo es trust. Cierto. Y ese constructo está compuesto de 3 partes. Sí. ¿Cierto? ¿Por qué no ponderas con diferente peso cada parte? Oh, interesante. Para poder saber, digamos, porque una parte interesante es saber más o menos de alguna manera qué tan robustos son el ejercicio que estás haciendo, exactamente trabajando con diferentes pesos. Sí, sí lo separo. Ya ves que lo que hice fue separarlos. Entonces hay modelos en los que pongo una o la otra, porque claro que estoy Pero siempre tienen... Pero la ponderación de la que me hablas, tendré que pensar cómo encontrar ese valor de ponderación. Utilizar... Y también habrá alguna estrategia del método de ponderar esto para hacerlo. No es una buena idea. Sí, eso puede ser interesante, digo futuro, ¿no? Cuando se trabaja con este tipo de inicios. Sí. Otra cosita es, tengo una curiosidad. Sí. ¿Por qué no ampliaste la muestra al mundo? Porque al final es complicadito. Porque sí hay que limpiarlo. Eso sí, sí. Y porque América Latina, hace mucho que no se ha puesto América Latina, para México incluso, en América Latina encontré una característica que sea muy interesante. Nuestros niveles de crecimiento económico, la verdad, están, a diferencia de Asia, donde se puso la relación con nosotros, ¿no? La pobreza parece que solo de forma muy reciente empezó a caer, solamente en América Latina. La desigualdad siempre ha sido muy grande. Pero el asunto de confianza en América Latina es muy claro que viene a la baja, a la baja, a la baja. Y entonces me hizo mucho ruido por ahí. Y por eso dije en América Latina hay que hacerlo. Completar la base de datos para el mundo, sí lo pensé, después paré, y que me concentro en estos 15 países latinoamericanos, hago algo para mi lengua, para mi región, pero es cierto. Te lo digo porque bueno, yo hice un paper completamente diferente, pero utilicé data para el mundo y data macro, que es el rol del capital humano, específicamente para las inversiones de capital de riesgo. Y vi que toda esta data que tú tienes ahí está para todo el mundo. Sí. Entonces, en el caso particular que yo hice, sí noté diferencias regionales importantes que enriquecieron el paper. Por ejemplo, una vez que en países desarrollados ya confían, ¿cierto? Hay más nivel de confianza, la variable como secundaria completa o como, por ejemplo, tener educación en emprendimiento dejan de ser significativos. Entonces está bien interesante porque en realidad puedes comparar diferentes regiones. Sí, está hablando de otro paper, ¿eh? Sí, pero lo estoy visualizando. ¿No? Yo creo que si aumentas eso, además que también te va a favorecer muchísimo en el número de observaciones. Sí. Y eso es un tema también importante para este tipo de regresiones o este tipo de análisis. Sí. Como tú dijiste, más observaciones mejor. Sí. Entonces, eso puede ayudar. Lo voy a tener en consideración. Digo que me tiene el proyecto por Jorge. Sí. Por Jorge Garza y el Jorge me dejó solo. No. Él era el experto en pobreza y sí me lo rayó y todo. Yo un poquito sobre mí, para dar paso al siguiente. Otra curiosidad. Yo sé que estás metiendo aquí una variable, puede decirlo, etérea en la definición de pobreza. ¿Por qué es etérea? Porque no es tan evidente el impacto. Cierto. Que en este caso vendría a ser trust, ¿cierto? Confianza. ¿Se te ha ocurrido controlar por algunas otras variables, como por ejemplo flujo neto de inversión directa extranjera,
determinar que una de las razones de repente por las cuales corrupción tampoco sale significativa es porque hay omitted variables. Sí, sí, sí. Hay variables omitidas que pueden ser interesantes de agregar. Estoy pensando nuevamente en otro paper, Sí, sí, ¿cierto? sí, sí, sí. No, sí lo pensé. Después cuando vi el programa de regresión en Italia, porque pensaba en una regresión mucho más regional, en integración es más sencillo cuando tienes menos variables. Así es. Y me lo cliqué. Pero es cierto, podría ser, y como dice, no es dos buenas ideas, Samuel. No te prometo que después se encuentres un paper sobre esto, porque no sé si le seguiré por ahí, pero lo que mencionas es bueno en general, ¿no? Es un tema apasionante, yo te digo, y sobre todo como hay data abundante, puedes Se hacer. puede usar, cierto, cierto, cierto. Agradezco mucho tu atención. Muchísimas gracias. Y digamos que más. Muy amable, gracias.